Aquí está. Ok, continuamos entonces con nuestra grabación. El autismo lo vamos a trabajar a través de un abordaje psicoeducativo. Psicoeducativo es trabajando desde las conductas que la persona no tiene para darle las herramientas para obtenerlas y a la vez trabajando desde las debilidades o dificultades que tiene para ayudar a compensarlas o a nivelarlas. Aquí, listo ya. Con una intervención especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente este niño necesita terapia ocupacional o necesita terapia psicoeducativa, lo que llamaríamos terapia conductual, o terapia del lenguaje, o un poquito de cada cosa. La familia necesita también un apoyo, porque el niño no es solo el que tiene que ir a la terapia, la familia tiene que involucrarse con los objetivos terapéuticos y tiene que aprender a conocer al hijo ahora desde una óptica distinta para poder estar en todo momento dándole el apoyo que necesita. Y este abordaje, la idea es que sea multidisciplinario, porque si, como les decía hace rato, vemos que el niño tiene dificultades de otro tipo que están allí trayendo problemas, nosotros tenemos que abordarlo también. Entonces no es tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Lo importante es que todos entendamos que a partir del momento en que tenemos un diagnóstico, todos tenemos que saber cómo ayudar a esta persona y qué esperar de ella. Y la persona tiene que saber qué se espera de ella también, en este caso el niño. El diagnóstico temprano y la intervención adecuada va a hacer que el pronóstico cambie increíblemente. En ese sentido, es importante que el docente también se involucre como parte de esa intervención. Un abordaje biomédico resulta muy importante porque estos chicos a veces tienen afectaciones gastrointestinales, cólicos, dolorcitos de panza, mayor propensión a tener parásitos, levaduras, cándidas en su intestino. Y cuando nosotros tenemos un malestar estomacal, nos ponemos de mal humor, nos ponemos irritables, nos ponemos sensibles. A nivel inmunológico tienden a tener algunos de ellos, como les digo, esto es un perfil único, así que no todos tienen todo lo que yo estoy diciendo. A nivel inmunológico, algunos tienen afectaciones en la piel, vemos muchos niños con dermatitis o con piel atópica, alergias, intolerancias alimenticias, alimentos que les hacen daño, les hacen ronchitas o pepitas, o les dan muchos mocos, y bueno, y todo lo que les hablaba de las afectaciones neurológicas. Las funciones ejecutivas, así como en el TDAH, están tocaditas acá con el tema del autismo. En mayor o menor medida, vamos a tener niños con probablemente menor memoria de trabajo, es decir, una memoria de trabajo muy volátil. La flexibilidad está definitivamente en el autismo comprometida porque tenemos chicos que son sumamente inflexibles y que los cambios en su rutina o en lo que quieren hacer los hacen desestabilizarse, los molestan, los incomodan mucho. La inhibición, que es esa capacidad para saber qué estímulos prestar atención y qué estímulos filtrar, y a la vez que tiene que ver con el control atencional, y la inhibición de saber qué debo hacer o qué debo decir en un momento determinado, también son conductas que están afectadas dentro de las funciones ejecutivas, o habilidades, perdón, afectadas dentro de las funciones ejecutivas. La fluidez verbal, tenemos chicos que pueden ser muy inteligentes, pero su capacidad de expresión no es tan fluida y esto también influye en que se detonen, en que tengan dificultades en la regulación emocional porque no soy capaz de explicar lo que me está pasando en un momento determinado y simplemente las emociones me embargan, me dominan y yo no puedo controlarlas. La velocidad de procesamiento, sobre todo el procesamiento auditivo, no porque no escuchan, sino porque lo que se escucha tarda como mucho en llegar a donde debería ir, a donde yo
donde yo decodifique todo aquello que estoy escuchando. Me dijeron, ve a la cocina y trae algo que está ahí, ponlo en tal lugar, y mientras la persona está interpretando todo aquello, pues escuchó una parte y no escuchó la otra. Entonces eso tiende a verse mucho que la velocidad de procesamiento no sea eficiente. La planificación, que tiene mucho que ver con la toma de decisiones, está también afectada en el autismo porque la persona se le cuesta mucho la gestión del tiempo. Algunas personas dentro del espectro autista no entienden lo que es apurarse. No se apuran, tienen un ritmo tranquilo, un ritmo meticuloso. Están haciendo una copia y en vez de darse cuenta que luego pueden arreglar el puntico de la I o el palito de la T, entonces no, buscan el borrador y lo arreglan, y cuando vienen a ver ya perdieron el hilo por donde iba en el dictado o no logran terminar la actividad porque quieren tapar el mínimo huequito. Entonces todo esto está medio mezclado, ¿no? Aquí lo que es la inflexibilidad con la velocidad de procesamiento, con el no poder tomar decisiones porque mi inflexibilidad no me lo permite, con que mi memoria de trabajo hace que se me olviden como más rápidamente las cosas que estaba haciendo y necesito que me recuerden lo que estaba haciendo o repetirme la instrucción, pero a la vez la velocidad de procesamiento no es buena. Entonces si me hablas mucho y muy rápido, no proceso al final nada, lo que me estás es llenando de sonidos y entonces yo más bien me vuelvo menos eficiente. Por eso es que los pictogramas nos van a ayudar muchísimo, porque el pictograma va a ayudar al niño a tener en la memoria qué es lo que estoy haciendo, va a ayudar a procesar mejor la información, le va a ayudar a sentirse más sereno, más regulado y poder manejar la información de su entorno mejor para planificarse, para tomar decisiones y para funcionar mucho mejor. Todo entonces lo que es funcionalidad, que es lo que está más afectado en la condición de autismo, tiene que ver con estas funciones ejecutivas que están definitivamente disfuncionales y nos va a traer beneficios o impactos en lo social, porque para yo actuar e interactuar con los demás, estoy mediando con mis funciones ejecutivas en cómo me comporto, en cómo me comunico y por consiguiente en cómo aprendo. Así que cuando estemos entonces haciendo nuestro perfil de nuestro estudiante, vamos a chequear en cuáles de estos aspectos puede ser que está más difícil el asunto para encaminar nuestras acciones a reforzar cada uno de estos aspectos. Porque lo bonito de todo esto es que todo esto se puede mejorar, todo esto se puede, ¿cómo se dice? Intervenir como un músculo que podemos fortalecer y podemos trabajarlo. Dentro de todo lo que es el autismo, todos estos elementos que salen aquí en este pequeño mapa mental pueden tener afectación. Y fíjense que ahí les puse un redondito donde están las funciones ejecutivas. Tenemos entonces que dentro de todas estas capacidades cognitivas, que no tienen que ver con la inteligencia, ojo, tú puedes ser sumamente inteligente pero tener las funciones ejecutivas alteradas. Entonces vamos a conseguir que dentro de los procesos mentales afectados esté el lenguaje o la comunicación como tal. La praxis, que es la capacidad de ejecutar las cosas, bien sea a nivel fino o a nivel grueso. Tenemos muchos niños o personas con autismo que les cuesta mucho la escritura, les cuesta mucho lo grafomotor, o que no son habilidosos con su cuerpo, no son rápidos, no son habilidosos, no son ágiles, y entonces nos encontramos con un niño que prefiere, por ejemplo, jugar con las niñas que tienen juegos más tranquilos, porque con los niños corre, pega, patea el balón, mete la pelota, haz esto, y el niño no tiene la capacidad de llevar el ritmo de los otros compañeros, entonces prefiere otro tipo de actividades, ¿no? Algunos son más intelectuales que físicos, eso depende del patrón de cada quien. La capacidad de orientación también está afectada, a veces positivamente, porque son niños exageradamente orientados con una inteligencia visoespacial, pero maravillosa, y otras veces realmente están como que no saben qué página del cuaderno utilizar, se pierden en las líneas. Entonces aquí hay, como es un espectro, pueden haber excesos y defectos.
La capacidad de razonamiento, pueden que tengan un razonamiento muy práctico para unas cosas y para otras no. La capacidad de atención, la memoria y la percepción, que por supuesto, como está la afectación de la integración sensorial, no quiere decir que no vean, que no escuchen, pero puede que estén desregulados esos sistemas. Todo esto se complementa además con dificultades en la teoría de la mente. La teoría de la mente, que es algo que se construye a partir de los 4 o 5 años, ya el niño tiene teoría de la mente constituida. La teoría de la mente es aquella que nos permite entender lo que el otro sabe o piensa en función del acceso a la información que ha tenido. Si yo les hablo a ustedes de repente y les digo, ¿sabes que no lo encuentro? No lo encuentro, tengo rato buscándolo y no sé dónde está. ¿Saben de lo que estoy hablando? No, ¿verdad? Porque yo tenía en mi mente la información y estoy creyendo que ustedes, como yo la tengo, ustedes también la tienen. Resulta que yo estoy hablando de mi celular, no encuentro mi celular. Pero yo en ningún momento les dije el celular. Pero como yo tengo mi celular en mi mente y estoy diciendo no encuentro mi celular en mi mente, al yo decir no lo encuentro, ayúdame a buscarlo, yo he de suponer que usted tiene en la mente la misma información que tengo yo. Eso es teoría de la mente. Es saber que si la persona no sabe de lo que estoy hablando, tengo que ponerla en contexto. La teoría de la mente es la base de muchas habilidades sociales, de muchos actos de empatía. Van allí en la teoría de la mente. La teoría de la coherencia central es aquella que, como su nombre lo indica, nos permite interpretar el todo y las partes, y no solo las partes. Porque si yo solamente veo una parte y allí me fijo y allí me quedo, yo me pierdo de entender los contextos. Pasa mucho que el niño solo le interesan algunos estímulos. Por ejemplo, él en el parque le encanta recoger hojitas y él va en el parque a ver las hojitas. Tiene un sistema de atención ascendente. Veo una cosa y después es que yo miraría que hay otros niños en el parque, que están jugando, que están cantando, pero mi primer foco de atención es una parte y no el todo. Entonces, si esa teoría de la coherencia central no la ayudamos a estimular, el niño va a crecer y no se va a dar cuenta que está llegando, por ejemplo, a la clase y que todo el mundo ya está sentado copiando y él está parado ahí, no se ha dado cuenta porque él está pendiente de un detalle y no se ha dado cuenta que hay un contexto a su alrededor. O que llega, por ejemplo, a una iglesia donde está todo el mundo calladito en silencio ahí, hablando bajito y él no ve el contexto y habla durísimo. ¡Hola! ¡Buenos días! Y todo el mundo, ¡shh! Y él dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Yo llegué y saludé, claro, pero no viste que el contexto era un lugar de silencio y que no podemos llegar a gritar aquí. Él no se había percatado. Hasta que nosotros le decimos, no, pero mira, tiene que bajar el volumen. Él no lo ve. Todo esto afecta muchos aspectos, sobre todo sociales. La regulación emocional, no solamente entender las emociones, reconocerlas en sí mismo, sentirlas y saber que eso que estás sintiendo se llama alegría, se llama enojo, se llama frustración, se llama miedo, se llama asco, se llama rabia y todas las miles de emociones con sus matices que hay, sino que además poderlos regular. ¿En qué consiste la regulación emocional? En que si yo tengo un problema pequeño, mi reacción emocional es del mismo tamaño, tengo una proporción allí. En cambio, si el problema es grandote, es lógico que mi reacción emocional sea también grandota. Cuando hay dificultades en la regulación emocional, un pequeño problema hace una reacción gigante. Y algo que es importante hace una reacción chiquitica. O incongruente. Todo el mundo se ríe y yo lloro. Algo que no da risa, me da risa a mí, porque no interpreto, porque tengo dificultades en la teoría de la mente, porque tengo dificultades en la teoría de la coherencia central y todo esto influye en la regulación emocional. Y la integración sensorial, que es todo este tema del procesamiento que hacemos de los estímulos en nuestra cabeza, no es el órgano sensorial el que tiene el problema. El problema está ocurriendo en el procesamiento que hace nuestro cerebro de los estímulos, hace que hayan algunas conductas
no adaptativas o algunas conductas disruptivas o algunas conductas disminuidas, donde esperamos una respuesta y no se da, o donde esperamos una respuesta y se da una respuesta exagerada. De todo eso podemos hablar después con más detalle. Después quiero decir otro día, claro. Y el procesamiento auditivo que les comentaba está definitivamente también comprometido en el autismo, por eso es que vamos separando las instrucciones por partes. Y si, por ejemplo, estamos haciendo un examen o preguntándole a algún niño, le preguntamos una cosa y luego otra, y no las dos en una misma pregunta, porque mientras proceso toda esa información va a haber una parte de la información que voy a perder, y entonces el niño nos va a dar respuestas parciales porque realmente no procesó la información completa. Hay muchos mitos con respecto al autismo. Y es importante que nosotros nos actualicemos en cuestión de esto, ¿no? Que son agresivos. ¿Eso es un mito o es una verdad? Es un mito. Las personas con autismo no son agresivas, simplemente al tener dificultad en la interpretación de los estímulos, en la regulación emocional, probablemente puedan actuar de una manera impulsiva porque no tienen algunos la capacidad de organizar todo lo que están pensando y sintiendo para buscar una solución más racional. Entonces los tildan de agresivos. No es justo. No es justo con una persona que está haciendo un gran esfuerzo por saberse manejar en un mundo tan complicado y tan difícil de entender, que nosotros digamos que es agresivo por el hecho de que en un momento se actúe de una manera desmedida. ¿Son inflexibles y rutinarios? ¿Será cierto? Sí, definitivamente. La inflexibilidad es parte de eso, de esa condición, y las rutinas son parte de esa condición. ¿Que eso es malo o es bueno? Ya vimos que tiene su lado positivo y lo que hay es que aprovecharlo. ¿Que no les gusta que los toquen? Eso es completamente falso. Sin embargo, hay algunas personas con autismo que no les gusta que las toquen, pero no quiere decir que a todos los autistas no les gusta que los toquen. Hay algunos más bien que tocan tanto que más bien hay que decirles que respeten el espacio personal porque les gusta que los estén abrazando, que los estén apretando. Entonces, eso depende de muchos factores que ahorita no podemos profundizar en ellos. Que son genios, que tienen una inteligencia superior, eso también es un mito. No solamente la inteligencia es variable en cada ser humano y igualmente ocurre en el autismo, sino que son más los casos de autismo con discapacidades o menos favorecimiento a nivel de inteligencia que los de inteligencia superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunas personas con autismo la manera de hablar a veces es tan sofisticada que las personas en general, la sociedad, los interpreta como que, ¡ay, qué inteligente! Porque la manera de hablar es un poco sofisticada y los hace pensar que son unos genios, pero en realidad no es así. Sin embargo, sí existen personas con autismo con altos niveles de inteligencia, pero como lo mismo existen en cualquier población. ¿Que no les gusta socializar? Eso también es un mito. Claro que les gusta socializar. Claro que no les gusta sentirse excluidos. Claro que les gustaría participar. El problema es varias cosas. Número uno, a veces no saben cómo hacerlo y han intentado tantas veces de manera no exitosa. En la integración que se limitan. Se limitan porque ya han pasado malas experiencias. Otras veces es el tema sensorial, el ruido, los niños corren de un lado al otro, unos sudan, el otro lo abraza, el otro lo aplasta y todo eso lo abruma y entonces prefieren mantenerse al margen. Que no son empáticos, eso también es absolutamente, perdón, ahí me faltó la rayita, eso también es absolutamente falso, porque no es un tema de que no son empáticos, es que a veces no se percatan de lo que está pasando y por supuesto, si yo no me percato de que tú estás en problemas, yo no voy a estar a tu lado, no voy a estar, no voy a tener una reacción como la que tú esperas, pero el problema es que no me fije. Incluso algunos son más bien hiperempáticos.
Algunos son más bien hipersensibles ante ciertas condiciones y tienen incluso conductas que también rayan en la exageración, como por ejemplo, darte toda mi comida porque tú dijiste que tenías hambre y yo no tenía tanta hambre en este momento, pero yo no estoy pensando que dentro de una hora yo voy a querer comer y no voy a tener comida, pero yo te la regalé porque vi que tú tenías hambre y te di todo. Y así ocurre con algunos adultos que crecen y son capaces de vaciar su cuenta bancaria para ayudar a alguien sin darse cuenta que no podían hacerlo, por ejemplo. Ahí recuerden que me faltó la rayita, ¿ok? Ahí hay que poner la rayita. Que no se comunican, eso también es completamente falso. ¿Y qué pasó con mis rayitas? Pues, ¿será que las rayitas vienen luego? Porque si bien es cierto que algunos no hablan, no quiere decir que no haya comunicación. Una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse. Todo el mundo tiene derecho y necesidad de comunicarse. Ahora, no todo el mundo puede hablar. Algunos nunca hablarán, eso es cierto. Ahí, eso está cambiando, ¿no? Cada vez porque los abordajes cada vez son mejores, pero 25 al 30% de los niños con autismo son preverbales, que es lo que llamábamos antes no verbales, y son niños que probablemente no desarrollen el habla oral, pero sí se van a comunicar. Y ahí hace falta mucho el abordaje multimodal. Ah, aquí están las rayitas, ¿vieron? Ya aparecieron las rayitas. ¿Cómo vamos de tiempo por aquí? Ok, ya son las 9. ¿Cuáles entonces son los tips que yo les traje hoy? Número 1, que las personas con autismo simplemente son niños maravillosos. En este caso estamos hablando de niños que tienen un sistema operativo diferente. Es como en la computadora. Mi computadora funciona, pero con un sistema operativo distinto. Tienen grandes habilidades, de verdad, unas destrezas impresionantes, pero también tienen grandes dificultades. Tú decides, maestra, o tú decides, maestro, si te vas a enganchar solo en las grandes dificultades o si vas a coger el paquete completo con las habilidades, que es lo que vas a aprovechar. Tienen un contacto visual diferente al común. Y aquí tenemos que entender que el hecho de que un niño no nos mire no necesariamente implica que no nos está prestando atención. Hay personas que prestan más atención moviéndose y mirando para otro lugar que mirando a la persona que habla. La persona con autismo tiene un tema de una incomodidad para el contacto visual. Hay adultos autistas que nos han explicado que es como que doliera. Es como cuando vemos el sol. Ustedes pueden ver el sol. Sabemos que está el sol, pero mirar a la bola de fuego directamente con los ojos no lo hacemos. Uno ve el atardecer y uno ve la globalidad, pero tú no te pegas a ver el sol porque duele en los ojos. Bueno, algo así ocurre con el contacto visual. Es algo muy desagradable, según dicen algunos adultos autistas que ya nos han explicado esto. Entonces, si nosotros nos empeñamos en mírame, que te estoy hablando, no, pero mírame, estamos realmente haciendo un acto de presión y de ansiedad innecesario cuando podemos garantizar que el niño nos está escuchando de otra manera. Eventualmente las personas, los niños con autismo pudieran tener una crisis emocional que no es una pataleta. Hay elementos muy puntuales que diferencian una crisis de una pataleta. Hoy no les voy a poder hablar en detalle de eso, pero podemos hacerlo en otro momento. Las estereotipias, según la definición, son movimientos estériles que hacemos con el cuerpo. Pero yo pongo estériles realmente. ¿Realmente son estériles las estereotipias? Las estereotipias son muy útiles y la persona con autismo en mayor o en menor medida las necesita. Hay unos que casi que ni hacen estereotipias y otros que hacen muchísimas. Las estereotipias son una válvula de escape para la emoción, para la ansiedad, para la presión y para el aburrimiento. Igual que para ti y para mí. Cuando estamos emocionados, nos balanceamos, agitamos las manos, nos metemos los dedos en la boca, porque de alguna manera nosotros necesitamos que esa emoción grandísima o esa ansiedad que estamos sintiendo salga por algún lugar, porque si no nos va a dar un infarto, porque la tenemos una energía contenida dentro del cuerpo, ¿verdad? Pues las personas con autismo simplemente es como que sintieran eso una mayor cantidad y por eso necesitan sus estereotipias. Las estereotipias molestan
al adulto que las ve, a la maestra, molestan a la mamá, al tío, al abuelo, los incomoda, porque hacen ver al niño su diversidad, lo hacen como muy evidente. Entonces, de tener la estereotipia, disimular la estereotipia, o peor aún, pegarle o retar a alguien por el hecho de que que está haciendo estereotipia, es contraproducente porque estamos más bien generando ahí un nivel de ansiedad importante que va a su vez a generar mayor necesidad de drenar la estereotipia. Entonces, la idea no es detenerla, la idea es abordarla de una manera adecuada, que también lo podemos hablar en otro momento. Probablemente, como hay poca destreza motora, o bien fina, o bien gruesa, o bien de las dos, nosotros tenemos que considerar que el niño tenga un desempeño grafomotor un poquito inferior que los demás. Tenemos que considerar que tal vez al niño la letra manuscrita o cursiva le va a resultar muy complicada a algunos, a otros no. Si ese es el caso del niño, nosotros tenemos que tener esas consideraciones dentro de las adaptaciones curriculares. Son muy prácticos y muy literales, y eso es bueno. Ser práctico es buenísimo, porque son niños que van a poder ir directo al grano, pero la literalidad tiene su doble cara, ¿no? Que es aquella que les puede meter en algún problema porque hacen una traducción literal de todo lo que decimos. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que digamos lo van a interpretar tal cual lo digamos. Necesitan un ambiente con estructura, con límites, con disciplina, con una agenda visual, con un orden establecido para ellos poderse manejar mejor, donde sean predecibles los cambios, donde hayan alternativas ante las situaciones cambiantes, y donde podamos mejorar la capacidad para aprender porque regulemos los estímulos, demos los apoyos necesarios. En líneas generales, aprenden mejor con metodologías distintas a las tradicionales. Entonces, los métodos multisensoriales van a ser de mucho provecho para estos chicos. Y el manejo de conductas debe ser consistente y claro. No es por el hecho de que la persona tiene autismo y vamos a dejar que esté haciendo cosas inadecuadas. Necesitamos un plan de modificación de conducta o unos límites y una constancia para llevarlos, de manera que poco a poco sus conductas vayan siendo más acordes a lo que la sociedad espera de ellos. Entonces, aquí simplemente para cerrar, entender que el autismo es algo donde la persona es vista de una manera distinta porque actúa de una manera distinta. Y esto ocurre porque piensan de una manera distinta, porque sienten, perciben tanto la información como los estímulos, como la interacción, como el contacto, como la comunicación, como lo social, de una manera distinta. Entonces, la mejor manera de hacer una adaptación curricular es conocer a ese niño, ver el perfil, sus fortalezas, sus debilidades, qué sabe, qué no sabe, qué domina, qué no domina, para poder hacer las cosas más fáciles y poder exigir de una manera más concreta. Yo aquí, para cerrar, ya va que les quería mostrar algo aquí. Esto igual se los puedo pasar si quieren y me contactan. Ya dejen que esta cosa se... Ajá. Aquí hay algunas personalidades famosas, como Anthony Hopkins, Bill Gates, Tim Burton, Einstein, ¿cómo que se llama este hombre? Steven Spielberg, Keanu Reeves, el futbolista, el nadador, el creador de los Pokémon, y toda esa gente tiene autismo. Entonces el autismo no es una etiqueta limitante, un techo, es simplemente una condición con la cual nosotros podemos aprovechar y sacar provecho, valga la redundancia, de su fortaleza y ayudarles a compensar ciertas debilidades sin que tengan que llegar a tener un sufrimiento en la vida. Yo lo que quiero a partir de hoy o de este momento es decirles que si ustedes quieren aprender un poquito más acerca de esto, podemos estructurar un grupo de WhatsApp donde, no sé, le pongamos un nombre, Maestros Unidos por el Autismo, qué sé yo qué, docentes de niños con autismo, ahí veremos.
Si están fuera del Ecuador, este es mi número. Si están dentro del Ecuador, pues aquí es el mismo número, solo que sin el código país. Me escriben, me piden la presentación, yo se las envío. Podemos hacer grupos de estudio, círculos de estudio, podemos coordinar una nueva fecha y ahondamos en el manejo de los berrinches o pataletas de la persona con autismo, o cómo hacer las actuaciones curriculares de estos niños, o lo que ustedes quieran, porque yo lo que quiero es compartir mi experiencia con ustedes, que nos enriquezcamos todos, que el docente pase menos trabajo en la inclusión de este niño y que por supuesto estos niños reciban el mayor de los apoyos en el aula de una manera adecuada. Entonces no me queda más que agradecerles por haberse destinado una hora de su vida familiar y personal en este espacio. Y ya tienen ahí mi teléfono, me pueden escribir y hacemos un pequeño grupito y de vez en cuando podemos ir intercambiando informaciones importantes o coordinamos, como les digo, unas charlas o unos foro chat con todo esto para que ustedes tengan las herramientas que los niños necesitan. Esta clase queda grabada, así que si le quieren decir a algún compañero de trabajo para que la escuche, ya vieron que no es muy larga, son dos bloques de media hora. Esto es libre de compartir, para mí es ¿cómo se dice? Un honor que poder yo ayudar a la sociedad ecuatoriana y de cualquier país con lo que mi experiencia me puede traer como docente, como psicoeducadora, como psicopedagoga, como psicóloga, como terapeuta conductual, pues porque son años trabajando en esto y bueno, me encanta, pues me encanta compartir esto y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna dudita, bienvenidos, que nos quedan todavía 4 minuticos antes de que esto se cierre. De nada, Patti. Gracias a ti por estar aquí.